excelente día. De nuevo Guadalupe Redondo les saluda en el programa El Perdón nos hará libres. Y como quedamos la vez pasada, seguimos la continuación con nuestro invitado, el pastor, que trae un tema súper importante. Le damos gracias a Dios por su vida, Pastor Eduardo, por acompañarnos un segundo programa, porque pues sabemos que este tema es muy extenso, muy interesante, y que sabemos que todo esto tuvo un propósito, porque miren que Dios darles un tiempo para que tengamos aquí pastores, es un privilegio que Dios les está dando también a ustedes, de poder llegar hasta sus hogares en esa comodidad, recibiendo la palabra de Dios. Y bueno, el pastor pues va a continuar con ese tema hermoso que estábamos viendo, tan interesante y escabroso a la vez, al mismo tiempo. Este tema lo vamos a concluir el día de hoy, y yo creo que todavía platicando en recesos con el pastor hay muchísimo más cosas bien interesantes, así que yo creo más adelante, pastor, lo vamos a tener que volver a invitar, porque, será un placer, porque son cosas muy interesantes. Bueno, los dejamos con él, pastor. Pues hola de nuevo, para los que no habían visto el video anterior, soy el pastor Tomás Eduardo Aceves Saldaña. Estamos en la iglesia Centro de Restauración, Avivamiento, Espíritu Santo. Te invito a que veas el video anterior para que puedas escuchar mi testimonio y qué es lo que Dios hace a través de lo que uno vive y que en algún momento dado no encuentras una razón del por qué. Yo he aprendido, Guadalupe, que muchas veces no debemos de buscar el por qué, sino el para qué. ¿Para qué? Dios siempre es un Dios de causalidades, o sea, te lleva a una causa para poder vivir en otra. Y siempre que el Señor te saca de una cuestión es porque tiene un plan para tu vida. Y en el caso mío, Dios me había llamado desde el vientre para ser pastor. Yo sé que a veces la gente puede llegar a pensar, pero ¿cómo es un pastor si vivió lo que vivió? ¿Cuál es el riesgo con los muchachos? ¿Cuál es el riesgo con los niños? En mi caso te puedo decir que no hay riesgo, porque el Señor me pasó por un proceso de liberación. Y la palabra nos lo enseña desde Mateo 28. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, id a las naciones y hagan discípulos, ¿verdad? Y también les dijo, impongan manos y echen fuera demonios. Impongan manos y sanen. Tenemos que entender que el Señor nos habla de un mundo espiritual que muchas veces no queremos conocer, que muchas veces no queremos entender, porque a veces nos conviene vivir como vivimos, a veces queremos culpar a otros de lo que está sucediendo y nos justificamos en nuestros haceres, en nuestras decisiones por lo que alguien más hizo. Sí, muy cierto. Pero si nosotros comprendemos la palabra, nos vamos a dar cuenta de que todo tiene una respuesta en Dios, empezando porque Dios nos llama a ser como Él es. Este es algo básico que toda persona debe entender. Si nosotros estamos fuera de Dios, difícilmente vamos a poder salir de las situaciones que vivimos. Si estamos en Dios, va a ser muy sencillo atravesar por esas situaciones porque es Dios mismo el que nos ayuda, es Dios mismo el que nos bendice. Muchas de las cosas que nos pasan y que nos atan precisamente están en el corazón y empiezan con la falta de perdón. Así es. Ahí nos atamos de muchas maneras. La misma palabra nos dice en Salmos que cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos lleva a hacer, nos atamos y vienen ligaduras de muerte a nuestra vida. En Salmos 22, en Salmos 2, versículo 2 y 3 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando el enemigo se levanta en contra tuya, va a conspirar contra Dios y va a conspirar contra tu vida. De manera que lo que Dios ha establecido en tu vida se rompa y Él pueda ligarte con las propias. Y a veces no nos damos cuenta, pero lo que vivimos nos ata, nos detiene, no nos deja caminar, no nos deja llegar al propósito que Dios realmente diseñó para nuestra vida. Y necesitamos entender esto para poder ser libres. Te vuelvo a decir lo que decíamos en el programa anterior, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando no conocemos la palabra, no conocemos la verdad, porque no conocemos a Dios. Cuando no conocemos a Jesucristo como debemos, no vamos a ser libres.
La libertad la proporciona Él a través de su Espíritu Santo. La misma palabra dice, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Amén. Todos Amén. queremos libertad. Y estamos llamados a ser libres, pero tenemos que conocer qué es lo que nos ata, qué es lo que nos cautiva, qué es lo que no nos deja avanzar. La misma palabra en Salmos, en el capítulo 18, versículo 5 dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. ¿Qué es esto? Lo que vivimos y no sabemos cómo restituirlo, cómo restaurarlo, cómo quitarlo, nos ata a ligaduras de muerte. Sí. Un cristiano que no sabe perdonar está atado. Un cristiano que no sabe vivir bajo la gracia está atado. Un cristiano que vive pensando que el sufrimiento es porque así lo determina Dios está atado. Un cristiano que no puede decir soy libre, estoy contento, tengo felicidad porque Dios habita en mí, está atado. Hay muchas cosas en lo espiritual que el enemigo aprovecha en nuestra propia contra porque no conocemos lo que la misma palabra de Dios significa y dice. Amén, amén. Sí, amén. Si nosotros nos remontamos a lo que estábamos platicando en el programa anterior, podemos decir que vivimos, pero no vivimos en el perdón que viene del Señor. Yo le llamaría a este tema viviendo en el perdón y viviendo el perdón. Tenemos que entender algo. ¿Cómo es que Dios nos ama? ¿Verdad? La misma palabra nos dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Amén. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así es. La salvación empieza con recibir a Cristo en el corazón. Y Sí. ahí empieza la oportunidad de poder ser libres y de poder tener en nosotros lo que de Dios proviene. El amor, la verdad, la libertad. La libertad. Todos estamos atados de alguna manera en las emociones, en los pensamientos, y por eso es lo que vivimos. Dios nos enseña en Proverbios, te atas con los dichos de tu boca. Tú dices, es que así soy, esto me pasa a mí y no se quitará, esto me tocó vivir y no va a cambiar. Te estás atando con tus propios dichos, estás estableciendo ligaduras en tu propia vida. Sí, sí, sí. El enemigo las aprovecha y dice, tú me diste permiso, ya lo declaraste. Y ahí viene y se establece más fuertemente. Cuando es el Señor el que nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Cuando nosotros necesitamos a Dios y le abrimos nuestro corazón a Dios y reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, en ese momento estas ligaduras empiezan a caer, se rompen por el poder de Dios. Pero vuelven a generarse cuando dejamos de creer en Dios y que Dios tiene el poder para liberarnos. Si el Señor dice, vayan y hagan discípulos y libérenles, muchas veces pensamos que este tema de la liberación es algo que no debe de tratarse. Muchas veces pensamos que es algo que lo debe de ejercer alguien con un sumo conocimiento. O que no lo necesita. O que no lo Hay que decir, necesitamos. no lo necesito, yo puedo salir por mí Es mismo correcto. también. Yo me he encontrado con muchos cristianos que dicen así. Pero también les recuerdo algo, dice la palabra de Dios. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué no dijo el Señor, todas son nuevas? Porque se tienen que volver a hacer. Porque necesita una hechura, necesita la intervención de la mano de Dios, ¿verdad? Así es. Y damos por hecho que por recibir a Cristo en nuestro corazón ya somos hijos de Dios y que estamos dentro del reino. Después platicamos de eso. Hay toda una serie de características y de condiciones que el Señor pide para estar dentro del reino. Verdad es que tenemos salvedad, o sea, somos salvos, perdón. Y por lo tanto podemos llegar a la vida eterna. Pero eso no significa que nuestra vida cambie solo por eso.
tiene que venir el conocimiento de Dios, tiene que estar la presencia del Espíritu Santo, tenemos que conocer, obviamente, los diseños de Dios para entonces entender qué es lo que debemos hacer para lograr esa libertad que la misma palabra nos habla. Sí, así es. Cuando llegamos a Jesucristo es el principio de toda una transformación. Es el primer pasito. Así es cuando Jesús dice, abogado tienes. Si el enemigo viene a decirme de ti, no te preocupes, yo te defiendo. Pero eso no quiere decir que yo me tenga que seguir portando mal. Claro. Y que Jesús va a estar intercediendo por mí cada que yo cometo Cosas que tipo de muchos cosas. aprovechan, ¿verdad, Claro. pastor? Muchos Sí. aprovechan y dicen, ay, además Dios me lo perdona todo. Sí, porque estamos bajo la gracia, ¿verdad? Sí, pero no, Y no es así. así no es. El libro de Hebreos nos dice que podemos perder la salvación. Claro. Pero ese es caso de otro, Sí. o tema de otro. Ese va a ser otro tema. Ese es otro Cada tema. vez salen más y más temas, pero todo es bien importante. Regresando a lo que estábamos hablando, esas ligaduras te fueron impuestas no solo por lo que has vivido, también por lo que has dicho de ti mismo. Si tomamos conciencia de quién somos en Dios, el Señor te va a llevar a tener una claridad en el pensamiento como para empezar a cambiar tu manera de hablar. Porque todo es posible en Dios. Todo. Amén. Si el Señor llama a lo que no es como si fuese, yo tengo que creer que si yo tengo un problema, si yo estoy viviendo bajo una condición que sé que no agrada a Dios, también sé que Dios lo puede cambiar. Y Dios tiene el poder para ayudarme. Cierto es que Dios no hace nada sin tu consentimiento. Por eso nos hizo personas con libre albedrío. Así es. Nosotros tenemos el poder de la decisión. Claro. Pero cuando decidimos pedirle ayuda a Dios, Dios está dispuesto para hacerlo contigo. Y entonces empieza un proceso. Hay que analizar qué te está pasando. Puede ser que lo que estés viviendo venga precisamente por la falta del perdón, porque es ahí donde más nos atamos. Sin el perdón, la misma palabra dice en Mateo 6, perdona a los demás tus ofensas. De lo contrario, el Señor que está en el cielo no perdonará lo tuyo. Estoy parafraseando, Sí. ¿verdad? Sí. Pero si nosotros no perdonamos, ¿cómo nos perdonará el Señor? Si no tenemos el perdón de Dios, entonces ¿cómo se romperán las ligaduras? Si no se rompen las ligaduras, no me voy a sentir ni a vivir en libertad. ¿Me explico? Sí, Es toda una cadenita Estamos atrapados. por nuestra propia decisión. Sí. Ahí es donde dice Dios, necesito que tomes la decisión correcta, que cambies tus pasos hacia donde yo te he dirigido, y ahí es donde el Espíritu Santo dice, bienvenido. Era lo que necesitaba para poderte ayudar. Para entrar al proceso. Es correcto. Sí. Ahí es donde viene una transformación completa, no solamente de idea. Te transforma el Señor totalmente. Si tú me hubieras conocido antes del proceso en que Dios me pasó de liberación, no hubieras dado ni un peso por mí. Pensar que yo iba a ser pastor en la vida. No, yo era un hombre vanidoso, egoísta, egocéntrico. Yo solamente veía para mí mismo, aunque ya tenía familia. No, yo era enérgico, me volví un energúmeno. De todo gritaba, de todo me enojaba, de todo estaba mal para mí. Pero cuando el Señor dijo, es el tiempo, me preguntó a través de una persona, ¿te gustaría que el Señor te hiciera libre? Le dije, no, porque yo soy libre. Sí. ¿No? Lo primero que piensas. Sí. O yo soy bueno, no le hago Yo no le nada hago de daño mal a a nadie. nadie. Pues sí. Es muy común. Voy a la iglesia, me Sí. congrego, diezmo. Sí. Yo estoy bien con Dios. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero cuando el Señor después te cuento porque es una historia larga, me puso las cosas de tal manera, yo terminé llegando a la iglesia de mi primo. Pero en el trayecto tuve una visión, algo que dice el profeta Joel, ¿verdad? Y mis hijos y mis hijas tendrán Tendrán visiones. visiones. ¿Verdad que sí? Tuve una visión y en esa visión el Señor me decía, yo iba con un propósito para hacer un negocio esa vez en Guadalajara. Y yo ya había programado todo, era un negocio que me iba a dejar de menos en ese entonces como unos $25,000, me iba muy bien. Y yo ya había programado todo y en el trayecto me dice el Señor,
está cancelada tu cita de negocios. Y yo, ¿cómo? Dije, no, esto es un sueño. Y yo iba dormitando en ese momento, dije, estoy soñando. Y en ese momento me vuelve a hablar el Señor y me toca este hombro. Y yo estaba recargado en la ventanilla, iba en un autobús. Dije, nadie me pudo haber tocado este hombro. Sí. Abro los ojos y nadie estaba a mi alrededor, iba solo. Y en eso dije, a ver, ¿eres tú, Señor? Y me habla el Señor nuevamente y me da la visión de que yo llegaba a Guadalajara, me hablaban por teléfono y me decían, no hay cita, cancelado. Dije, no, Señor, esto no es posible, es un sueño. Me lo estoy imaginando. Y me vuelve a tocar el hombro y me dice, despierta, no es un sueño, te estoy informando lo que va a suceder. Y todavía me dijo, ya te esperan 2 profetas porque te van a ayudar a sacar esto y a ser libre. Pero no va a pasar nada este día, hasta mañana que llegue tu primo que te comentaba que es pastor en Guadalajara, él es el que va a hacer el trabajo conmigo. Y me quedé dormido. Lo más tremendo es que yo sentí que había sido cuestión de un segundo. Parpadeé y cuando abrí los ojos ya estábamos en Guadalajara. Sí. Y sucedió tal como el Señor me dijo. Yo pongo mis 2 pies fuera del autobús, suena el celular y me dice, tu cita está cancelada. El dueño de la empresa salió de urgencia a Europa y a ver cuándo regresa. Y yo, no puede ser, yo ya estaba aquí, ya habíamos agendado. Y me dicen, pues lo sentimos mucho, pero no te vamos a recibir. Y en ese momento entra la llamada de una de mis tías, la mamá de mi primo, el pastor. Ya te estamos esperando. Y yo, ¿cómo? Profetas. Sí, y me dice, ya hay un profeta aquí y el otro te alcanza en la iglesia. Todo lo que Dios me dijo, así se cumplió. Ese día, yo llego a la iglesia de mi primo y me habla el Señor nuevamente y me dice, ¿estás dispuesto a morir? Yo sentí lo que el Señor me estaba hablando y le dije, me quedé callado, me dio miedo. Me vuelve a hablar el Señor y me dijo, ¿estás dispuesto a morir? Y no volví a contestar porque yo sentí un miedo tremendo, sentí una muerte tremendamente fuerte a mi alrededor. Yo dije, ¿esto es en serio? Yo lo único que pensé fue, Señor, si me trajiste aquí para morir, pues hubiera pasado allá en México, ¿no? Y me vuelve a hablar el Señor y me dice, ¿estás dispuesto a morir? Y yo volteé al cielo y le dije, Señor, haz lo que tengas que hacer, si esto es necesario para que mi alma llegue a ti, que sea. No te la niego, aquí está mi vida. Y me dijo, así será. Me gustaría explicarles con detalle todo lo que pasó ese día, pero estuvieron orando por mí 4 horas. Fue algo bien tremendo. Fue cuando conocí que lo espiritual es tan real como lo que nosotros vemos y tocamos. Sí. Y entonces pude comprender que Dios ayuda al hombre de muchas maneras y su palabra lo dice. Él mismo nos habla de lo que es la iniquidad, nos dice cómo se hereda de padres a hijos hasta 3ª y 4ª generación, nos explica lo que es la maldad heredada, nos explica lo que es la concupiscencia, nos explica lo que es la inmundicia, todo lo que ata al hombre y el hombre no sabe que está atado. Pero cuando viene la revelación de la palabra, cuando tú tienes un corazón dispuesto para que el Señor haga su obra, es cuando el Espíritu Santo te presenta a los ministros establecidos por Dios para tal efecto. Y es cuando el enemigo ya no puede hacer nada, porque dice, Dios ya dijo, exacto, Dios ya dijo, ya estableció, es tiempo de que suelte esta persona. Y entonces empiezas a vivir una libertad que jamás habías experimentado. Mira, esto es fácil cuando uno quiere de verdad recuperar su vida. Yo siento en mi espíritu que va a haber gente que está viendo esto, que se siente cautiva, que siente que ya no puede más, que siente que no hay una respuesta para lo que está viviendo, que siente que está con Dios incluso, pero que Dios no hace nada. Yo te invito a que le creas a Dios. Te invito a que empieces a trabajar en tu corazón y
que empieces a reconocer todo lo que no has perdonado. Una vez que tú perdonas, decíamos hace un momento, la palabra se cumple. Tú perdonas, Dios te perdona. Pero hay que entender cómo es el perdón. No nada más es decir te perdono, pero no me vuelvas a hacer lo mismo porque entonces me vas a volver a conocer. Eso no es perdón. El perdón, conforme a la palabra, en el libro de Isaías 43:25 dice que el Señor, por amor de sí mismo, perdona nuestras rebeliones. Pero también dice que olvida lo que hicimos y no volverá a acordarse de ello. Ese es el verdadero Ese es el perdón. verdadero. Ahí el Señor maneja dos cosas. Por amor de sí mismo. Sabes que cuando una persona no perdona, no es por lo que le hicieron, es porque no se ama a sí misma. Una persona que no sabe perdonar no se ama. Prefiere traer el dolor, el rencor, la frustración y se la cena cada que vuelve a acordarse de lo mismo. Dios es tan santo que dice, yo no me puedo quedar con tu pecado. Yo no me puedo quedar con lo que tú hiciste. Claro que te perdono. Porque se ama tanto el Señor que dice, yo no voy a perder mi santidad por ti. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros no alcanzamos a entender que el perdón viene de la mano con lo que el mismo Dios hizo con nosotros desde que nos creó. Nos creó a su imagen y a su semejanza, perdón. Sí. Eso significa que nosotros podemos perdonar como Él perdona. Todavía en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, dice que Él nuevamente perdona, pero que sepulta en lo profundo de la mar lo que Él perdonó. No lo vuelve a ver, no se vuelve a acordar. A la verdad, nosotros como humanos, estemos o no estemos en Cristo, no sabemos perdonar. De ahí tantas ataduras. De ahí que lo que viene de las generaciones toma autoridad. De ahí que lo que el enemigo ha planeado contra nuestra vida se da porque estamos nosotros incumpliendo lo que Dios diseñó para nuestro propio bien. Si nosotros entendemos lo que significa el perdón, seremos totalmente libres. Hay una parábola en Mateo 18 de los dos deudores, ¿verdad? Sí. Y dice que el primero fue perdonado de todo, pero saliendo se encuentra a uno que le debía y ese no perdona. Echó a perder todo. Todo lo que había recibido lo echó a perder, porque el segundo viene con el que le perdona al primero y le dice, mira, tú le perdonaste, pero él no me perdonó a mí. ¿Y qué dice ahí? Sí, es cierto. Que será entregado a los verdugos hasta que pague todo lo que debe. Si en tu vida tienes problemas de finanzas, si no están fluyendo las cosas en tu familia correctamente, si estás teniendo problemas de salud, si tienes problemas con la gente incluso de la iglesia donde trabajas, en la escuela, no te está yendo bien en general, ten cuidado, muy probablemente estés en las manos de esos verdugos a causa de que no has perdonado como ya el Señor te perdonó a ti. Sí. Necesitamos comprender, necesitamos entender que estamos viviendo para que el Señor cumpla lo que nos ha dicho acerca del perdón. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es que no sabemos perdonar. La verdad es que nos hacemos ideas fuera de lo que Dios nos enseña. La verdad es que decidimos contrario a lo que nos bendice. La verdad es que hablamos cosas contrarias a lo que nos bendice. Todo eso ata, todo eso detiene, todo eso no nos deja avanzar. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, te lo digo por experiencia, tu vida cambia y cambia radicalmente. Eso no quiere decir que no venga después circunstancias, ¿verdad? Sí, siempre van a haber, pero El Señor lo dice, así es. ¿verdad? Tendremos padecimientos, pero cada cosa nos acerca más a Dios. Cada situación bien entendida hasta nos da un nivel de autoridad. Sí. Y nos dan galardones, dice el Señor. Premios. Eso es lo que Dios
Dios quiere entregarle a todo aquel que en Él confíe. Sí, amén. 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 Dios premia nuestra obediencia porque pues perdonar pues es una obediencia que tenemos que hacer. A fin de cuentas el Señor Jesús nos lo enseñó y realmente cuando Él estuvo en la cruz, Él padeció por ese perdón que nosotros recibimos de Él. Y nosotros también a veces vamos a padecer, pero tenemos que hacerlo porque a fin de cuentas creo que todos estamos buscando, siempre andamos buscando la llave de la felicidad, pero la felicidad nunca va a llegar a ti si tú vives atado a algo. Entonces, si tú estás buscando realmente esa llave de la felicidad, primero busca no estar cayendo en esas trampas, estar encapsulado o atrapado en algo que no te deja llegar a percibir la paz que Dios quiere para ti. Porque cuando tú ya tengas esa paz, entonces vas a poder experimentar la felicidad que tanto buscas. Y como dice el pastor, lo estamos haciendo todo al revés, a la Frank Sinatra, no nos funciona. Entonces, si nosotros tenemos ese poder de decidir, porque así nos lo da Dios, yo creo que lo más importante es tomarlo y dejarnos de desgastar en tantas cosas emocionalmente, que lo único que está haciendo es enfermarnos espiritualmente hablando y físicamente hablando, porque las enfermedades ya sabemos que penden de ahí, muchas de ellas. Como dice el pastor, si ya de por sí traemos cargando cosas por yugos generacionales, por herencia, nosotros tenemos que decir hasta aquí. Tú tienes la decisión. Tú eres el que dices hasta dónde quieres más aguantar, hasta dónde quieres más sufrir, cuando Dios te está dando la charola, te está poniendo todo para que solo tú digas, sí, Señor, lo tomo, te obedezco y yo quiero perdonar y quiero permanecer, porque también es permanecer, ¿verdad, pastor? Sí, hay que esforzarse. Es un estilo de vida. Y bueno, y todo lo que Dios nos enseña, pues la palabra se tiene que hacer rema. De nada me sirve estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y hacerme una cabezona si no lo pongo en mi diario vivir. Eso es lo más importante que también nosotros tenemos que entender. Es muy lindo el testimonio de usted, pastor. Yo le doy gracias a Dios por su vida y gracias a Dios por su tiempo, por acompañarnos, y lo vamos a volver a invitar porque todavía hay mucho más que hablar. De repente a nuestros invitados tenemos un tiempo de platicar con ellos y de verdad que nos platican tantas cosas tan hermosas, emocionantes y de todo, que quisiéramos hacerlo todo y encapsularlo en media hora, pero no se puede. Pero al menos que esta media hora que ellos están disponiendo de su tiempo y todo para ti, pues de verdad deseamos de todo corazón que sea mucha bendición a tu vida. Que algún día yo pueda ver un escrito en nuestro programa como testimonio de lo que Dios hizo. Cuando tú veas el programa, que digas, yo vi ese programa y Dios me bendijo, Dios hizo. A mí me encantaría ver eso. Ese tipo de comentarios que edifiquen, que exhorten a otros a no callarse, a abrir la boca, a decir, sí, yo también vivo esto, pero quiero ser libre, quiero buscar, porque hay mucha gente que se dispone para ayudar, y esos son nuestras hermosas autoridades que Dios ha puesto como pastores. La ayuda la tienes, solamente tómala. Pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias, pastor Eduardo. Gracias, Señor, es un placer. Y pues yo creo que lo vamos a volver a tener de invitado con otro tema interesante, porque hay muchos que penden de este. Y pues bueno, pues quédate conectado con nosotros cada 8 días. Danos un like, métete a YouTube, ahí encuentras nuestros videos, hay muchos temas edificantes. Pues también pues suscríbete para que te pueda llegar todo nuestro material y compártelo, porque así como te bendijo a ti, bendecirá a otros. La página de la iglesia es CRA, se escribe C mayúscula, R-A minúscula, espacio, Espíritu Santo. Esa es la página del Face. A mí me encuentras como Eduardo Aceves, simplemente, y esos son los datos con los que me puedes contactar. Pues muchísimas gracias. Se despide el programa El Perdón nos hará libres, y con nuestra frase, pastor, cuando crees que todo está perdido, siempre hay una esperanza. Amén. Bendiciones.